Hola, hoy os he preparado un vídeo en el que os voy a hablar un poquito del acolchado a mano. Lo primero de todo sería comentaros sobre los materiales básicos. El hilo. Tenemos que utilizar un hilo especial para acolchado porque es más resistente que el hilo normal de costura, lo que nos va a permitir trabajar con facilidad sobre las 3 capas de tela y a la hora de hacer el pequeño tironcillo pues no se nos va a romper como si utilizáramos un hilo normal de costura. Las agujas. Las agujas son especiales para quilting. Una diferencia que hay entre una aguja de costura normal y estas de acolchado es que son un poquito más cortas que las normales de costura. Las encontramos de diferentes tamaños, del número 8, del número 12, del número 11, y bueno, ya el uso de unas u otras va a depender de lo cómoda que nos sintamos nosotros a la hora de trabajar. Estas agujas, a diferencia de las de costura, al ser más cortitas van a facilitarnos el poder insertar varias puntadas dentro de la aguja y crear lo que es el efecto de acolchado. Otra cosa importante, yo diría que muy importante, es el uso de los dedales. Para costura normal utilizamos este, que tiene el culo, como yo digo, la base, redondeada. No podemos utilizar este dedal porque a la hora de apoyar la aguja aquí se nos resbalaría y nos costaría trabajo pues hacer las diferentes puntadas. Tenemos que utilizar este otro que tiene como una especie de reborde aquí, y este reborde quiere decir que a la hora de colocar la aguja se nos va a quedar sujeta en este punto y nos va a permitir hacer el juego de muñeca para ir insertando las diferentes puntadas en la aguja y coger las 3 capas de tela. Luego tenemos dedales de silicona o protectores que son de cuero para poner en la mano que recibe, que sería la izquierda si eres diestra o la derecha si eres zurda. Este dedal, pues bueno, lo que nos va a ayudar es a suavizar o a mitigar un poquito los picotazos, pero bueno, el uso de él pues ya depende de lo cómoda que nos sintamos, porque si nos ponemos un protector perdemos un poquito de sensibilidad a la hora de saber si la tela de abajo está lo suficientemente lisa y no hace arrugas, y también el saber si la aguja ha calado perfectamente. Bueno, lo siguiente sería comentaros las tijeras, que son muy importantes para coser, para cortar, y están presentes en casi todas las labores. Y luego también tenemos para ayudarnos pues el marcador, las reglas, el metro o las plantillas. Luego ya cada uno, pues dependiendo del tipo de trabajo, o bien marcamos todo el quilt o bien vamos marcándolo sobre la marcha. Esto sería en cuanto a los básicos que tenemos que tener a nuestro alcance. Lo siguiente sería comentaros sobre las traseras que se deben de poner en un trabajo, tanto la trasera como el relleno que va a llevar el quilt. Las traseras es recomendable que sean especiales para este fin, porque tienen un tacto, son muchísimo más suaves que las telas de sábana. Las telas de sábana vienen como con mucho apresto, y entonces a la hora de hacer las diferentes pasadas pues nos cuesta un poquito más de trabajo, y la diferencia entre una trasera buena de calidad específica para esto y una tela de sábana pues principalmente es eso, hay una diferencia notable. Luego también el relleno que tenemos que poner, pues podemos elegir entre dos, o bien el de algodón 100% o bien el que es acrílico. Bueno, estos son especiales ya que el tamaño pues normalmente suelen ser de un ancho de 2,40 y vamos a tener más que de sobra para nuestros proyectos. Una diferencia que hay entre usar un muletón o una guata de algodón 100% y una acrílica es que la acrílica normalmente, o algunas veces puede pasar, que a la hora de sujetar las 3 capas nos salga por la parte de arriba. Esto no sucede con la de algodón 100%. El uso de bastidor. A diferencia de cuando colocamos una tela
en un bastidor para bordar, que tiene que quedar tensa, como una pandereta, para hacer el acolchado a mano tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que colocar el quill de manera que nos quede más bien sueltecillo. Para esto lo que hacemos es asentar las 3 capas de tela. Normalmente se hace empujando la tela para arriba, hacia arriba, pero yo también suelo hacer así un poquito de presión hacia abajo. De esta manera me voy a asegurar de que queden las 3 capas sujetas en el bastidor y que sea cómodo a la hora de trabajar las puntadas. Esto sería lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a trabajar, asentar bien las telas. Lo siguiente sería, pues bueno, en este caso yo lo que voy haciendo es que voy marcando sobre la marcha. Entonces me voy trazando las líneas por donde tengo que hacer la costura. Entonces me ayudo de un permanente y de una regla y lo que hago es pues ir marcando por donde quiero hacer el pespunte. Cuando ya tengo marcado el trabajo, lo que se hace siempre es un nudo, que se puede hacer, yo los hago así, paso la aguja y hago otra vez, o bien se pueden hacer en la propia aguja. Entonces se le darían unas vueltecillas y se tiraría del burruñito hacia abajo y con eso ya nos quedaría el nudo. Bien, para empezar a trabajar, normalmente a mí me gusta hacerlo, escamoteo el hilo. Normalmente si tengo una costura cerca, lo que hago es hacer coincidir que salga la aguja en este punto. Entonces pego un tironcillo y de esta forma ya se queda escamoteado el hilo. Que no tengo una costura cerca, pues haría lo mismo, un poquito más atrás de donde voy a empezar el primer punto, pues meto la aguja, doy un tironcillo, escondo el hilo y ya pues empezaría a trabajar. Bien, dicho esto, lo importante, pues bueno, vamos a como os he dicho, a escamotear el hilo, damos tironcito y ahora ya pues empezamos a trabajar. La mano que recibe la aguja la tenemos abajo y lo que hacemos con ella es, cuando se hace una acolchado a mano es muy importante trabajar siempre de dentro hacia nosotras, o sea, de dentro hacia afuera, hacia nosotras. Entonces, de esta forma, la mano izquierda que está abajo, lo que hacemos es llevarnos la tela de abajo, nos la llevamos hacia nosotras para que quede lo más lisita posible. Entonces, clavamos la aguja y sacamos. Este primer punto siempre cuesta un poquito más de trabajo. Entonces ya lo siguiente sería ir cogiendo puntitos o pespuntes e ir insertando en la aguja. Ahora damos un tironcito. Aquí no se van a notar las puntadas porque he elegido esta zona que estoy haciendo lo que se dice la costura en la propia costura. Entonces el juego de muñeca sería este. Primer punto, la aguja siempre tiene que estar apoyada, como os he dicho antes, aquí. Y así iríamos trabajando todo. A mí me está costando más trabajo porque, como os he comentado antes, la diferencia que hay entre una trasera de calidad o específica para estos trabajos o una tela de sábana es que la tela que tengo puesta es precisamente una tela de sábana, entonces la trama es más cerrada que las tramas que las traseras que venden para esto, y cuesta más trabajo el clavar, añadido a que cuando llegamos a algún punto
en el que hay costuras, que coinciden costuras de las capas de las diferentes piececitas, pues siempre cuesta más. Entonces sería cuestión de, con un movimiento suave, se van haciendo las diferentes pasadas. El primero siempre cuesta más, pero luego ya los siguientes, pues un poquito menos. El coger más o menos puntos en la aguja, pues bueno, eso ya depende de cada uno. Entonces, tironcito. Voy a hacerlo en este otro lado para que veáis la diferencia, para que veáis las puntadas. Siempre el nudo. Nos llevamos la tela hacia nosotras y sacamos, yo siempre saco en la costura, que la tengo aquí cerquita. Tiro y haría el primer punto. Sacamos y damos un pequeño tironcito. Pequeño, no en exceso, porque si no haría mucha arruga y no quedaría lo que es bonito. Bueno, otra cosa importante, más que preocuparnos por si las puntadas nos salen pequeñas o grandes, yo casi me atrevería a decir que es más importante el intentar mantener la distancia entre unas puntadas y otras. Aquí ya, pues bueno, cuesta. Igual, nos llevamos la tela con el dedito, clavamos, abajo, arriba. Y esto es una cosa de práctica y paciencia. Y básicamente el acolchado, pues es esto. Aquí tengo el problemilla este que os comentaba antes, que coinciden varias costuras, y entre que coinciden varias costuras y la tela de abajo es bastante fuerte, pues me cuesta. ¿Veis? Aquí igualmente. Pues nada, lo que hago es intentar salvarlo de la mejor manera posible y seguir trabajando y tironcito. Y luego por la parte del revés, pues en unos, como veis, bueno, no sé si se va a ver, en algunos está bien perforado y he cogido bien las 3 capas de tela, pero hay otros puntos que generalmente me van a coincidir con la costura de las piececitas pequeñas que hacen el dibujo del quilt, pues como me cuesta mucho trabajo pasar la aguja, pues quedan los espacios en blanco. Pero bueno, que esto luego una vez que está todo el conjunto, pues tampoco te estás fijando en los huecos que pueda haber. Dicen que las buenas quilters consiguen coger varios puntos en la aguja, pero bueno, esto lo da la práctica. Tampoco hay que obsesionarse con esas cosas. Lo importante es saber, pues bueno, que es un juego básicamente de muñeca. Y la aguja siempre apoyada en la base del dedal. Bueno, pues nada, pues esto es básicamente el trabajo de acolchado. Ahora es pues echarle horas, paciencia y bueno, intentar que las puntadas, como os he dicho antes, no obsesionarnos con el largo de puntadas, si son más largas o más cortas, sino el intentar mantener la misma distancia para que quede todo como más homogéneo. Espero que os haya
gustado, que os sea de utilidad y bueno, poco más puedo contaros yo. Gracias.